Buenas tardes, buenos días, buenas noches para que Paquito Rojas se ría de mí. Buenas noches, compañeras, compañeros. Estamos nuevamente transmitiendo en esta ocasión en Mezcal Derecho. Hoy vamos a trabajar, vamos a platicar el tema concretamente de lo que viene siendo el control difuso. Es lo que hemos estado manejando durante varios días en estas últimas semanas en esta dinámica de las autoridades, de cómo las autoridades no empiezan o no quieren aplicar directamente un control constitucional y un control de convencionalidad. Pero bueno, estamos en eso para platicar el día de hoy. Nuevamente agradecemos, como siempre, a nuestros patrocinadores, a CREPS, a Trapos Viejos de Aquelarre, para que puedan estar ahí en ese aspecto siempre presentes con nosotros. Gracias. Esta noche nos acompaña, pues, como de costumbre, está nuestro buen amigo Javo Mojarro. Saludos. También, gracias, también está Walter Limón. Buenas noches. Se nos une de nueva cuenta de varios días de ausencia Sándor Hernández por la gran cantidad de trabajo que tenía. César Hola, hola, buenas Landeros, noches. gracias. César también está aquí. Buenas noches. Y Martín Sánchez, también para hablar ahora con estos temas de constitucionalidad. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué plantearíamos el día de hoy? Bueno, primero me gustaría preguntarles qué es el control difuso. Y me gustaría escuchar en este primer bloque a Sándor, a Walter y a César, igual en ese orden. Sándor. Gracias, Eloy. Buenas noches. Primero a todos, amigos, un gusto saludarlos por este medio. Bueno, la verdad es uno de los temas más importantes de los últimos años. Se tiene aproximadamente, ya vamos para 10 años, ¿no? De la aplicación del, del control difuso. Pero bueno, antes de, o más bien para diferenciar el control difuso, yo creo que primero tendríamos que hablar de lo que es el control abstracto, ¿no? Digo, para tener los dos sistemas de control que se lleva a cabo en el sistema constitucional aquí en México. Y bueno, ¿qué es el control abstracto? Bueno, el control abstracto como tal es cuando se cuestiona una ley, una norma sin propiamente una aplicación, ¿sí? ¿Quién ejerce este control abstracto? Bueno, este control abstracto lo ejerce en este caso el máximo tribunal, lo ejercen básicamente los tribunales constitucionales de la mayoría de los países. Bueno, por señalar así, finalmente el control abstracto es derivado o una copia pues de los tribunales superiores europeos. Se dice que es formado básicamente bajo la teoría de Kelsen. Bueno, el control abstracto es eso precisamente. Es revisar la constitucionalidad de una norma, es cuando apenas inicia su vigencia, no hay un acto concreto de aplicación, por decir así, si vamos al 105 constitucional, bueno, pues estaríamos en las posibilidades para que se presente alguna acción de inconstitucionalidad y en este caso la Suprema Corte la revise. Bueno, bajo esa primera distinción tendríamos que hablar entonces ahora sí del control difuso. Y bueno, el control difuso, yo lo decía al principio, va para 10 años básicamente su aplicación o su uso aquí en México. Podríamos hablar que su antecedente devino incluso de un litigio en el cual México formó parte. El caso de Rosendo Radilla, se vino posteriormente el asunto Varios, el expediente Varios 912, 2010, donde se incluye también en el bloque de constitucionalidad, ya posteriormente en el 133 constitucional, el control de convencionalidad. Bueno, ¿qué es precisamente el control difuso? Que los demás tribunales también puedan revisar, pero ya que un acto en concreto, alguna determinada actuación de una autoridad esté apegado a la Constitución o a ese control de convencionalidad que se derivó del expediente Varios 912. Entonces, la diferencia entre un control de constitucionalidad, que es el abstracto, y el difuso es básicamente el ámbito o la autoridad que lo aplica. Entonces,
yo mencionaría en una primera instancia, para no meterme en otros temas y responder expresamente esa pregunta, ese es el control difuso, es el que ejercen otros tribunales diversos al de la Suprema Corte para efecto de revisar la constitucionalidad de un acto en concreto, y el principal efecto, pues básicamente sería inaplicar al caso concreto una determinada norma, ¿sí? Entonces, yo respondo rápido la pregunta en ese sentido. Gracias, Eloy, para no abarcar tanto tiempo que después nos regañan. Gracias. Gracias, Andor. Walter, ¿tú qué opinas sobre este tema? Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya Sandor nos profundizó sobre la diferencia del control abstracto, que también es llamado control concentrado, para comprender qué alcance tiene también el control difuso, que finalmente son los dos tipos de controles que existen en nuestro país. Bien decía él, el concentrado o el abstracto se ejerce por el Poder Judicial de la Federación mediante la acción de inconstitucionalidad, mediante la controversia constitucional, mientras que el control difuso pues es delegado a las demás autoridades jurisdiccionales que se encargan de impartir justicia y que en el caso concreto pueden llegar a advertir que una norma violenta el orden constitucional o convencional y por tanto pueden decidir sobre su inaplicación. Bien decía él también, su uso es reciente, pero yo quisiera recordar también que en realidad esta cláusula de supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la Constitución Federal está ahí desde el texto originario de nuestra Carta Magna. Sí, perdón, pensé que se me había apagado el micrófono. Desde el año 17, nuestra Constitución Federal, en su artículo 133, ya establecía que la Constitución, las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, o sea, las leyes generales o las leyes nacionales, los tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano eran parte de la Ley Suprema de la Unión, y además ya establecía que los jueces de cada entidad federativa se arreglarían o aplicarían dicha Constitución, e incluso ordenaba que debían de aplicar este orden constitucional a pesar de disposiciones que en contrario pudiera haber en su orden constitucional local. Y esta cláusula del 133, esta cláusula de supremacía, pues es tomada del constitucionalismo norteamericano, que fue integrada allá por nuestros amigos norteamericanos, porque en el origen de la Constitución norteamericana, en el Pacto Federal, pues se dieron cuenta de que los estados estaban emitiendo normas que no estaban apegadas a las leyes federales o a la propia Constitución norteamericana. Entonces agregan una disposición a su Constitución años después de emitida, pero todavía antes de los 800, donde facultan a los jueces locales para que revisaran que esas normas locales estuvieran con arreglo a las leyes federales y a la Constitución norteamericana. Esa cláusula, repito, se lleva al artículo 133 de nuestra Constitución Federal, y fue a finales de los años 90 cuando hubo un intento por varios tribunales de ejercer ese control difuso, y la Corte los paró en seco. En el año 99, recordarán ustedes, hubo un criterio, una jurisprudencia, la 7499, en la que se establece que el control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y ahí pues se cierra en el año 99 esa posibilidad del control difuso. Y entonces nos pasamos hasta la reforma del 10 de junio del 2011, cuando cambia esa concepción
hay un cambio de paradigma en cuanto a la protección de los derechos humanos con la reforma al primero constitucional. Que fue a partir, ya nos decía Sándor, a partir de ese momento es cuando comienza ahora sí a practicarse en mayor medida el control difuso o a difundirse, porque todavía no logramos asentarnos o aplicar o terminar de aceptar ese cambio de paradigma, ¿no? Los operadores jurídicos. Con base en esta reforma del 1 de junio del 2011, perdón, del 2010, la Corte deja sin efectos esta jurisprudencia, es lo primero que hace, deja sin efectos esta jurisprudencia del 99, y entonces nace una interpretación donde de todas maneras siento que hay una restricción en cuanto a lo que dice el primero constitucional, porque el primero constitucional dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, todas las autoridades. Pero la Corte, al analizar este nuevo contexto de control difuso, establece que no, que haciendo una interpretación entre el primero o la interpretación correcta del artículo primero debe estar relacionada con el 133 y que el 133 solamente deja esa labor de control difuso a las autoridades jurisdiccionales y entonces hace una interpretación restrictiva del artículo primero constitucional y establece que el control difuso va a estar a cargo de órganos jurisdiccionales como lo prevé el artículo primero constitucional. Y bueno, yo creo que ya es hora de escuchar a alguien más porque somos varios. Sí, ya llevas como media hora, 3 minutos, ya llevas como media hora ahí. No, por eso ya digo ya. Está bien, Walter, gracias. César. Bien, bueno, pues el control difuso, que es un tema que yo creo que en la formación que traíamos antes del 2011, todos los abogados, pues era un tema que estaba, digamos, muy, digamos, había una seguridad sobre lo que era y sobre lo que considerábamos tendría que ser, ¿no? Que era la posibilidad de que los jueces locales pudieran desaplicar las normas jurídicas constitucionales, pero las normas locales en aplicación directa a la Constitución. A partir de la reforma al primero constitucional de 2011, pues se abre esa puerta. Yo creo que en una primera instancia no se dimensionó, inclusive fue una gran reforma, pero con el tiempo ha ido creciendo más todavía, porque ahora inclusive ya no vemos a la Constitución como la veíamos antes, inclusive pues el tema del control de la convencionalidad, que también está relacionado directamente. Además, también esta jerarquía normativa pasa a cambiar en lo gráfico porque estamos viendo que ya hay la posibilidad de encontrar una protección normativa para derechos humanos y para otro tipo de normas en cualquier ámbito, ¿no? Ya no es el esquema tradicional de constitución y después las leyes federales, reglamentos y lo demás, ¿no? ¿Qué implica también el control difuso? Pues implica un compromiso muy fuerte de cada una de las autoridades que está obligada a aplicar directamente la Constitución. Por eso también, planteando la pregunta del tema del día de hoy, ¿cuál es el miedo a la aplicación del control difuso? Pues es eso, ¿no? Es el compromiso de cada autoridad, principalmente obviamente los jueces, es esa obligación que tienen de analizar debidamente la aplicación de criterios que implica el revisar una norma constitucional y un conflicto de derechos. ¿Sí? Hasta ahí es mi intervención primera y vamos adelante con los demás. Gracias, César. Bueno, concluyendo este primer bloque, antes de pasar con Javier y con Martín, bueno, creo que lo que podemos resumir de tanto las ideas de Sándor, de Walter y de César, estamos coincidiendo, parece, bueno, coinciden más bien, en que esta cuestión de aplicación
o la idea del control difuso es finalmente generar un orden a nivel de un Estado constitucional de derecho para que las normas y las actuaciones de las autoridades estén o correspondan a lo que vienen siendo la protección de derechos humanos y fundamentales que se encuentran a nivel constitucional. Y creo que no solamente a nivel constitucional, aquí César habla un poco más de esa parte de abrir en esa cuestión también a la cuestión de derechos humanos y entonces dejar de aplicar normas o actos en un momento dado que vayan en contra de este sistema y que lo pueda hacer de entrada pues cualquier autoridad judicial. No solamente tendría que ser una autoridad federal en ejercicio de algún mecanismo extraordinario como puede ser el juicio de amparo, sino que cualquier autoridad judicial lo debe hacer, no tanto lo puede, lo debe hacer bajo esa perspectiva, solo que la Corte en parte con interpretaciones ha restringido la aplicación del control difuso, digo, no me meto ahí en ese tema, ya lo veremos, de una cierta manera, exclusivamente al poder, a los poderes judiciales, con base al lo que la misma Constitución establece. Digo de cierta manera porque seguramente va a salir en el debate que de cualquier manera la misma Corte le está diciendo a otras autoridades que hagan una no forma distinta de control difuso, a lo mejor no como el que tendrían que hacer las autoridades judiciales, sino de otra manera a partir de la interpretación o la adecuación de la norma interpretativa. Entonces ahorita llegaremos a esa parte. Ahora, en este segundo bloque, yo les preguntaría a Javier, a Martín, igual en ese orden, ¿cómo se relaciona ese control difuso, esa idea de control difuso, con lo que es el derecho internacional en materia de derechos humanos? Javier. Sí, muchas gracias, amigo Eloy. Buenas noches a todos y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Bueno, pues comenzaría mi intervención por tratar de definir un poco justamente este derecho internacional de derechos humanos. Digamos que este es el que obliga a los estados que deciden adherirse a determinados tratados internacionales a respetar o obedecer determinadas normas establecidas ahí. Justamente estas normas están encaminadas al respeto, a garantizar y a la protección de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo estos estados parte que deciden adherirse a estos tratados internacionales pueden justamente obedecerlos o respetarlos? Pues es justamente a través del control difuso de convencionalidad, del que hablaron ya ahorita mis compañeros, que es el mecanismo que estaban obligados los jueces y las juezas del Estado mexicano a, digamos, hacer un estudio de compatibilidad de todas las acciones y las normas mexicanas, justamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, con sus protocolos y sobre todo también con la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana, que tenemos que recordar que este órgano, Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es, digamos, el máximo órgano del sistema interamericano de protección que tiene la atribución para interpretar pues, el Pacto de San José. Entonces, a partir de ahí, dicho en otras palabras, el control difuso es el mecanismo para que las mexicanas y los mexicanos podamos garantizar la protección de nuestros derechos humanos de manera más amplia, maximizada, a través justamente de este estudio de compatibilidad. Es decir, no se queda nada más el control difuso en estudiar si las normas locales son conforme a la Constitución, sino incluso más allá de la Constitución, porque hay que recordar que nuestra Carta Magna pues no contempla, digamos, todos los derechos humanos existentes y por ende tenemos la obligación como país, desde que nos adherimos a estos tratados, de resolver más allá, con los criterios más recientes, con los criterios que se emiten a través de la Corte. Esta es la relación que existe, pues, o así lo veo yo, entre el derecho internacional de derechos humanos o la protección de derechos humanos a través del control difuso al cual están obligadas justamente, como ya lo dijeron muy bien, todas las autoridades jurisdiccionales mexicanas. Que suceda o no suceda, esa es otra cosa, y va a ser materia justamente del debate e incluso analizar las razones por las cuales ya después de 10 años de la reforma del primero constitucional, que se cumplen ahora en junio,
A lo mejor no ha sucedido tanto como creemos, digo. Finalmente, habrá algunas razones que se van a exponer por cada uno de nosotros, las que creemos que son, pero en términos muy sencillos, esta sería como la conexión, digamos, entre el derecho internacional de derechos humanos y el control difuso de convencionalidad. Muchas gracias. Bien, Jabo, muchas gracias. Bueno, Martín, en los mismos términos, ¿cuál sería tu opinión sobre este punto? Mira, yo no voy a dar una opinión a partir de ahora. Voy a decirles algo a mis queridos amigos. Pueden ustedes buscar una página en internet que se llama lmst.online, que es la página de mi despacho. Ahí se ofrecen cursos de derecho constitucional que andan medio necesitados. A ustedes posiblemente les haga un descuento. Miren, el control difuso de la constitucionalidad no es el control difuso de la convencionalidad. El artículo 133 de la Constitución es exactamente el mismo que el 126 de la Constitución de 1857. Y hay una gran tradición de defensa del control difuso de la constitucionalidad desde la Corte por el presidente más famoso de nuestra Corte, que fue Ignacio Vallarta, y de juristas del tamaño de Emilio Rabasa, y estamos hablando de intérpretes de la Constitución de 1857. Porque el 126 de 57 y el 133, como dice Walter, decían que los jueces de cada estado tendrán que estar a lo que disponga la Constitución General, aun a pesar de lo que dispusiesen sus constituciones locales y sus leyes locales. Eso es el establecimiento de un control difuso de la constitucionalidad que ya desde 1857 es carta magna y provocó un gran debate. Los académicos, los constitucionalistas de combate, siempre apostaron por el control difuso. La Corte siempre interpretó y finalmente construyó a partir de jurisprudencia y de múltiples reformas el control concentrado de la constitucionalidad. Al grado que en México se nos olvidó que existía el debate, como a ustedes se les había olvidado, aquel gran debate del control difuso de la constitucionalidad. Ya que a nadie le importaba, tanto que ni siquiera les dieron clases de ese tema en su curso de Derecho Constitucional, salvo a César, que sí se le dijeron, pero se le olvidó, ya que a nadie le importaba, ya que a nadie se acordaba de ese gran debate del control difuso de la constitucionalidad, llega la Corte Interamericana y nos dice control difuso de la convencionalidad, y nos rompe la madre a todos. Maravilloso, pero no es lo mismo el 133 de 1917, el 126 de 1857, que el 1 de 2011. Y que las sentencias en donde se ha desarrollado por la Corte Interamericana, que por cierto, no sé si sepan, pero uno de los pensadores que ha desarrollado ese pensamiento de la Corte Interamericana participó con ustedes en este programa que antes se llamaba Anarquía Urbana, en más de un programa. Uno de los grandes desarrolladores de ese pensamiento estuvo con nosotros. Ahora, la pregunta es muy concreta. Para el derecho internacional, no existe Aguascalientes, no existe Guanajuato, no existe Chihuahua,
existe en los Estados Unidos mexicanos, que es el ente de derecho internacional, que se comprometió a respetar los derechos humanos de todos. Para el derecho internacional, lo mismo da si la violación se comete en Aguascalientes que si la violación se comete en Guanajuato. En realidad, para el derecho internacional, la violación se cometió en México. Y a mí me importa un carajo tu sistema, México. Tú te comprometiste a respetar, proteger, promover derechos humanos. Es labor de todas tus autoridades. No me importa si son Emiratos Árabes, Reino Unido, República Federada, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego, es lo mismo. El control de la constitucionalidad que el control de la convencionalidad. Porque uno es un compromiso que perdimos los constitucionalistas ante la Corte en el año de 1800, en el siglo de 1800, siglo XIX, y otro es la obligación de cumplir con los compromisos internacionales que México como Estado soberano asumió. Y es un compromiso de todas las autoridades. No creo de ninguna manera, creo, y fijo una postura, que tengamos miedo a un control difuso de la convencionalidad. Creo que no sabemos cómo hacerlo. Creo que es un momento de transición y creo que compete a los abogados pelearlo hasta que a las autoridades se les quite el miedo. Hemos dado pasos hacia adelante y a veces la Corte, con su tendencia de mandarín centralista, nos hace dar pasos para atrás. Se dan 2 pasos adelante y 1 para atrás. Hay reformas y hay contrarreformas. No creo que sea miedo. Creo que tenemos que aprender a defender de manera difusa la convencionalidad. Esa es mi opinión. Muy bien, Martín, gracias. Bueno, vamos a resumir la parte de las opiniones. Bueno, la primera, bueno, la sintetizar respecto a lo que Javier planteó, bueno, justo hablaba cómo la relación del control difuso con el derecho internacional de los derechos humanos era eso, no solamente observar las normas locales o nacionales, sino que hay un ente o una entidad o más bien una cuestión jurídica más allá de la propia Constitución. Martín empezó diciéndoles que les faltaba o que les fallaba y que no sabían, pero pues yo creo que mi mentalidad conservadora no lo captó, porque todo lo que dijo Martín, pues yo lo entendí perfectamente los primeros que lo comentaron, ¿no? Creo que no hubo una confusión de lo que es el control constitucional con el control de convencionalidad. De hecho, desde que lo planteó Walter, yo no lo vi la confusión. Pero No, bueno, más bien era por las fechas. ok, pero 1917 ya no era nuevo sí, no, y algún yo sé otro que no, yo sé que detallito no era nuevo, ¿no? minúsculo. De hecho Es que quiero darles curso de Derecho eso está Constitucional. copiado, finalmente ese texto está copiado a la Constitución norteamericana de 1700 y tanto, o sea, es cierto, pero en el contexto, en la esencia, creo que no veía yo esa parte, pero bueno, creo que al final ya, antes de que fijara Martín una postura, habla de, bueno, pues el control de convencionalidad justo va en esa parte, en la cuestión de que tenemos un derecho internacional, tenemos una Corte Interamericana, ese derecho es independiente de los derechos locales o estatales, sino a un ente que tiene que cumplir con esa cuestión. Y planteó un tema importante que justo ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿no? Martín dice, no es tanto que no tengamos miedo, sino que no sabemos, o que las autoridades no saben. Y ahí es donde yo abriría el debate para quien quiera participar en esta segunda parte del programa es, bueno, entonces, ¿por qué las autoridades rehúsan aplicar un control difuso o hacer un control difuso o dentro de ese control difuso un control de constitucionalidad o un control de convencionalidad? ¿Es miedo? ¿Es ignorancia? ¿Es soberbia? ¿Es simplemente que no lo dejan? No sé quién quiera participar sobre esto. Pues me gustaría comenzar con una pequeña anécdota que va encaminada justamente a que antes del miedo sí podría ser ignorancia, aunque sí tengo que reconocer que esta anécdota es vieja. Evidentemente no sé si las autoridades han ido como evolucionando con el tiempo, espero que sí. Me ha alejado del litigio
y eso me lleva también un poco a desconocer cuáles son los parámetros con los cuales resuelven actualmente las autoridades, sobre todo de primera instancia, ¿no? Pero Martín recordará que por allá hace unos 10 años, como él bien dijo, los abogados, algunos, empezamos como a intentar de alguna forma invocar desde las demandas, en primera instancia, algunos preceptos de carácter como internacional y yo siento que un poco así como por ignorancia las autoridades nos veían como con cara de estos marcianos que traen normas de otro lado, porque se están brincando el machote de la papelería, ¿verdad? Particularmente me acuerdo que era un caso empezó siendo un caso sobre alimentos, pero el papá del niño no lo había registrado, no le había dado el apellido, y entonces teníamos que comenzar un paso atrás por un juicio de paternidad. En aquel entonces, la prueba idónea, digamos, para poder acreditar lo que era una prueba de ADN del denunciado, la tenían que apagar las partes. No sé si todavía sea así o el Estado ya intervenga, pero la parte denunciante o la parte actora tenía que pues pagar la prueba de ADN, ¿no? Evidentemente, una prueba de ADN en un laboratorio privado estaba en aquellos entonces entre 7,000, 8,000 pesos, más o menos. Y si la señora estaba requiriendo un servicio gratuito para alimentos, para darle a comer a su hijo, pues evidentemente no iba a tener 8,000 pesos para pagar una prueba de ADN, ¿no? Evidentemente sabíamos que si el juicio se ganaba, se podía recuperar ese dinero a través de las costas, pero pues para eso tendríamos que primero pues, pedir fiado, conseguir que alguien patrocinara la prueba para que después de un juicio medianamente largo pudiera recuperar su dinero, ¿no? Con todo lo que ello implica. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que en la demanda pusimos a cargo del Estado la prueba, no me acuerdo si fue el DIF o la Procuraduría, entonces Procuraduría Estatal, quienes hacían ese tipo de pruebas. Invocamos la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, particularmente recuerdo que algunos de los artículos, el 8 por ahí, establecía como derecho de los niños y las niñas el derecho a la identidad. Y esto incluía la nacionalidad, el nombre, los apellidos, etcétera. Esto lo conjuntamos, digamos, con la obligación que está establecida ahí mismo en el artículo 4 para que los estados parte garanticen justamente, incluso con recursos, y hasta la medida presupuestal que sea posible, el respetar o garantizar esos derechos de los niños, incluido el de identidad. Entonces nuestra lógica era, ok, Estado, yo te garantizo o te acredito con un estado socioeconómico que la señora no tiene dinero y tú, pues, ponme la prueba con el DIF, o sea, ni siquiera vas a gastar, ellos ya tienen ahí el instrumental que se necesita para llevarla a cabo, ¿no? Obviamente, la juez de primera instancia familiar, pues no admitió este argumento, hizo una maroma, me acuerdo, y señaló que sí, que los tratados internacionales se pueden aplicar siempre y cuando no fueran contradictorios a las propias normas de la Constitución y que el artículo constitucional que habla del debido proceso establece reglas procesales como la equidad de las partes, digamos, en el juicio, en el sentido de que cada quien tiene que aportar sus pruebas, ¿no? Entonces el Estado no puede tomar parte por una de las dos partes y ¿Qué será un ayudarle control como con una de difuso, las te das pruebas. cuenta, Javier? ¿Mandé? ¿Qué será un control difuso, te das cuenta? Sí, sí, sí. Pero nos vieron, no sé si te acuerdas, Martín, con cara así como, estos güeyes, ¿qué onda, no? O sea, en realidad, ¿qué tiene que ver aquí la convención? Pues que pague la prueba la señora, si quiere, si está tan segura que el denunciado es el papá, va a ganar y ya, tan, tan. Y no, pues la verdad es que no la admitieron, pues si la prueba que es la prueba idónea del juicio se pierde, y lamentablemente, digo, por el tiempo pasado, el desgaste, la señora pues desistió, y el asunto ya no lo pudimos llevar, digamos, a una instancia superior, a lo mejor a través de un amparo, para poder apreciar cuál hubiera sido el criterio en aquel entonces, estoy hablando hace unos 10 años, de una autoridad jurisdiccional de carácter federal, que a lo mejor no hubiera sido muy diferente, no lo sé. Hoy en día creo que ya, insisto, no he litigado mucho últimamente, pero creo que ya el Estado interviene en algunos casos, no sé, por ahí ustedes me desmentirán. Eso fue hace más de 10 años. Más de 10 años, ¿verdad? Más de 10 Pero, años. pero el punto de esta anécdota es Llevabas exactamente, ese amparo, tú llevaste ese amparo. Y sí lo aunque no se presentó, porque al final ya no, la señora no quiso firmar, pero finalmente había ignorancia en las autoridades de que el derecho internacional
forma parte de nuestro derecho doméstico o local, o sea, debe estar integrado, vamos. Y había un respeto así por la Constitución enorme en el sentido de que no se quisieron brincar una regla procesal establecida en un código estatal, o sea, ni siquiera dije, inaplícame un artículo de la Constitución, o sea, dije, hazte güey con que yo tenga que pagar la prueba y que me la pague el Estado, o sea, estoy acreditado que no tengo dinero y lo más importante era que se le reconociera la identidad de ese menor para que después pudiera pelear la mamá unos alimentos. Este es un ejemplo, insisto, viejo. Martín sí dice que hace más de 10 años. No sé actualmente cómo algo así lo responden los jueces o las juezas. Poco tiempo después de tu amparo, ¿Mande? poco tiempo después de tu asunto se modificó el código. ¿Ok? Incluso se establece que en determinadas hipótesis es con cargo al Estado la prueba. Poco tiempo después. Sí fue hace más de 10 años, o sea, antes de la reforma, y sí, tú lo peleaste con muchísima intensidad, y sí, pero fíjate que sí hizo un control difuso. Estaba preponderando la Constitución al tratado. No La ganaste, Constitución, pero eso digo, era un control difuso. la Constitución Estaba aplicando el aterrizada juez a una local. ley secundaria. El juez local estaba aplicando la Constitución. Así es un caso que quería traer aquí a la mesa como para señalar que esa resistencia puede venir justamente a veces del desconocimiento, de justamente de esta integración de la norma internacional a la aplicación ya en el caso concreto en nuestro país. Evidentemente, ya en otra intervención, para no robar muchas ideas, insisto, también creo que hay un entendimiento erróneo de la soberanía como concepto, al cual muchas autoridades también se aferran para no como que abrirse a desconocer algunos preceptos constitucionales y traer acá normas internacionales que favorecen más protección de derechos humanos. Por ahí lo dejo. De hecho, bueno, ya tomando la palabra, lo que nos comenta Javo finalmente nos lleva a una de las causas que yo entiendo como de las primordiales, que es pues que todavía no se logra completamente ese cambio de paradigma, ¿no? Hace 10 años, pues ve la situación con la que te topabas, pues precisamente ese cambio de mentalidad jurídica es el que se está tratando de cambiar, ¿no? Para lograr fomentar el control difuso. Y al concluir el primer bloque, Eloy también comentaba al final en el resumen que las autoridades sí podían tener cierto control difuso. De hecho, pues, me imagino se refiere a la obligación que tienen de aplicar la interpretación conforme, ¿no? Por ahí va el asunto, en el sentido de que sí, la Corte ha dicho que solamente el control difuso le corresponde a los órganos jurisdiccionales, en el sentido de que solamente órganos jurisdiccionales pueden declarar formalmente la inaplicación de una norma, pero a las demás autoridades les podría competir en los casos concretos, pues aplicar interpretaciones conforme, ¿no? No al grado de que formalmente inapliquen una norma, pero sí tratando de maximizar derechos en términos del principio pro persona. O sea, al grado Además que de todos modos, digo, al grado que de todos modos la inaplica, ¿no? O sea, finalmente la sí, interpretación va a que ser no aplicar, materialmente, o sea, a lo mejor nomás sí, es el semántico. sí, deja abierta esa puerta. Como otras de las causas que yo podría citar que generan el rechazo o el rehúso al control difuso, aparte de ya aceptar ese cambio de paradigma, es también a lo mejor un tipo de zona de confort, de comodidad, por parte de las autoridades de, pues aplico la norma sin cuestionarla, ¿no? También en ciertos casos, pues existen intereses políticos. Cuando luego existen discursos contrarios a derechos, pero que políticamente son rentables, lo hemos visto muchas veces, incluso luego hay pues autoridades que al ser cuestionadas sobre la validez o la constitucionalidad de lo que se está haciendo, pues que se ampare, lo vamos a hacer, que se ampare.
Entonces, ese tipo de posturas, pues luego hacen caer en el error a los operadores jurídicos, generan inseguridad jurídica, y tenemos varios ejemplos, ¿no? Matrimonio igualitario, prisión preventiva oficiosa, protección de la vida desde la concepción. Vaya, son situaciones que el legislador no asume con responsabilidad, y que, aunque son abiertamente o claramente contrarias al orden constitucional o convencional, insisten en conservar esas disposiciones en el orden jurídico local o doméstico. Pero entonces es ignorancia o miedo o desconocimiento. Dice Martín que es desconocimiento, pero, por ejemplo, las cuestiones que tú planteas no es desconocimiento, es con toda la intención hacer esa parte, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, eso es muy común, que en materia fiscal las leyes se hagan inconstitucionales. Es muy común. Y es con toda la intención, porque saben que la autoridad administrativa va a aplicar la ley con su malentendido principio, que creo que se modifica bastante con la reforma del 2011, de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley faculte, Yo creo pero que no dije que era desconocimiento, pero si quieres ahorita te lo aclaro. pues sí, dijimos que no sabían cómo hacerlo, eso dijiste, salvo, y quedó grabado, como fregó, es que no, quedó grabado, lo quieres volver a verla más a ratito, si quieres ahí va a estar publicado. Con eso concluiste y dijiste, no sabemos hacer cómo hacer control difuso, y no saber es desconocimiento, ¿no? Que yo sepa, a lo mejor es otro término. Pero eso dijiste, Martín. Me reservo mi derecho de matizar lo que tú dices que dije. Bueno, ok, matice lo que quiera, pero eso dijiste. Entonces, el tema es, sí hay mucha gente que desconoce. Por ejemplo, el caso que plantea Javier, pues era muy evidente el desconocimiento y el enfrentarte a algo nuevo y, como dices, sacar maromas para tratar de echar para un lado esa Y parte, es que ¿no? por la época de que se trata, ¿no? Claro, También se entiende. y ahorita es la misma. O sea, ahorita tenemos una gran cantidad de funcionarios, y lo peor es de abogadas y abogados, que desconocen qué es un control difuso, qué es un control de constitucionalidad, qué es un control de convencionalidad. Actualmente estoy tomando yo el diplomado de juicio de amparo de la Corte, donde hay más de 2,000 personas, y a pesar de que ya vamos en la cuarta o quinta sección, y lo primero que se vio fue la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos y controles y demás, las personas siguen preguntando qué es eso. Abogadas y abogados que tienen en sus manos la vida, la integridad y los derechos de las personas. O sea, en el 2021, como tal. Pero así, ahí es donde quiero escucharlos ustedes. Entonces, es de conocimiento, es que no saben, es que lo hacen con intención, porque hay cuestiones que lo hacen con intención. O sea, normas que yo sé que son inconstitucionales o que son inconvencionales, como lo dices, Walter, y que se aplican, bueno, se crean, y lo peor es que se aplican por las autoridades jurisdiccionales, sabiendo que son inconstitucionales, pues esperando que se vayan al amparo, pues que se vayan al amparo, ¿no? Y a ver si en el amparo nos dicen, total, luego ya si en el amparo, pues no advierten la inconstitucionalidad, pues no dijeron nada. Entonces, y también viene una dinámica. O actos de otro tipo que posiblemente también, ahí es donde les iba a decir, podríamos hablar de un desconocimiento cuando más bien hay una formación en algunas o algunos todavía tradicionalista, porque no les dio clase Martín, por ejemplo, y que entonces, pues ahí no es desconocimiento, ¿no? Bueno, es desconocimiento, más bien es el yo querer aferrarme a ese sistema porque creo que estoy convencido, no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Y que por ese lado pase. Martín. Sí, mira, a ver. Primero, no creo que no tengamos hoy un control difuso de la convencionalidad, porque sí lo tenemos. No creo que la aplicación del derecho y trabajo de los abogados produzca resultados perfectos, es decir, hay errores. Tampoco creo que sea miedo la causa por la que no hay un control. Bueno, sí creo que hay un control. Creo que lo que acabas de decir es muy importante. Estamos en un proceso de transición y la historia no cambia de un día para otro. Eso solamente pasa en las leyes. O sea, sí se decreta hoy una nueva norma y empieza a tener vigor. Eso es un dato histórico preciso.
pero es un decreto. El cambio en la forma de pensar, el cambio en la forma de juzgar, el aprendizaje en la forma de esta nueva regla, pues se enfrenta con tradiciones y con inercias. Por eso hablaba de Vallarta, por eso hablaba de Rabasa. Después de un siglo de remachacarnos el control concentrado de la constitucionalidad, que aún subsiste, que es el Tribunal Constitucional al que se refería Sándor, tenemos que aprender a pensar en clave de control difuso. No va a pasar de un día para otro. Y son múltiples las causas, como bien dice Walter. Puede haber mala fe, puede haber desconocimiento, claramente hay una tradición, es un proceso evolutivo, pero yo no creo que todos tengan miedo, no creo que todos no sepan, no creo que todos sean malintencionados, sí creo que hay un control difuso que estamos aprendiendo. Nos toca a nosotros impulsarlo si consideramos que vale la pena. Pero son múltiples las causas, no tanto miedo. Creo que eso es lo que yo quise decir, y si no lo dije, pues, perdón, eso es lo que creo. Yo creo que lo que dice Martín, bueno, materialmente ya lo explicaba con un ejemplo Javo, digo, materialmente, y Martín también obviamente lo dice a raíz pues de lo que existía en las reformas, obviamente, mucho antes a lo que se conoce como reforma 2011 de derechos humanos, obviamente materialmente se daba ese control difuso. A lo mejor yo creo que quizás nos referíamos a lo que pomposamente se viene derivado de la reforma y ya más que nada en términos del sexto párrafo del 99, ¿no? De lo que ya expresamente te dice la Constitución al caso concreto. Pero bueno, eso nada más era un colofón a lo primero que se señalaba. Ahorita dice Martín algo interesante. Yo creo que sí es cierto, o sea, no es de un día para otro, creo que se va dando el paso poco a poco. Yo más que miedo, creo que más bien sería hacerlo bien, o sea, o si se está haciendo bien o no se está haciendo bien. Hace rato hablaba también un término que usaba Walter, el cambio de paradigma. Y bueno, efectivamente a raíz de la reforma de 2011 se empezó a manejar mucho el concepto de cambio de paradigma. ¿Qué riesgos había? O sea, aquí ya no estamos hablando de miedo, si se hace bien o se hace mal. También se pone en defensa el sistema. ¿Qué riesgos hay con ese cambio de paradigma, no? Porque finalmente el derecho tiene una garantía de seguridad, que tiene que haber garantía de seguridad para todo el mundo. O sea, que ese es un término que también usaba Javo al principio de derechos que están insertos en distintas reglas. Hay muchos de esos que ni siquiera están nominados, o sea, son derechos innominados. Hablamos de la libre desarrollo de la personalidad, del interés superior, donde finalmente llegan y empiezan las interpretaciones. ¿A qué voy con esto? De que quizá esa transición se empezó a dar precisamente a través de la defensa del sistema jurídico, ¿no? O sea, el sistema jurídico se basa necesariamente en un principio de universalidad, ¿sí? Y no me refiero al principio de universalidad de que sea aplicado a todos, no, a que haya decisiones que al menos sean ciertas, ¿no? Que haya una constante, que no resuelva un juez una situación A más B más C de una manera y al día siguiente esa misma decisión A más B más C lo resuelva de otra manera. No, es lo que precisamente se ha estado caminando, a que ese principio de universalidad se vaya adecuando precisamente a este cambio de paradigma que señalaba Walter. Y yo creo que aquí iríamos de cierta manera a tratar de explicarlo un poquito con las reglas del derecho común, del common law. O sea, ellos finalmente lo que es una sentencia la dividen en sus tres partes, ¿no? Lo que es el decisum, que es prácticamente el punto resolutivo, lo que es la ratio decidente, que es la esencia, la fuerza de la sentencia, el razonamiento, la regla en la cual te basaste para resolver determinada cosa, y lo que es la obiter dicta, ¿no? Dicho sea de paso, lo que abunda para reforzar la decisión a la que se está llegando. Y todo eso forma un sistema de precedentes, ¿sí? Ellos lo llaman el stare decisis. Ese sistema de precedentes, ya está diciendo precedentes, es finalmente lo que le da certeza al principio jurídico. ¿Por qué le da certeza o le debe de dar al sistema jurídico
esa certeza, pues porque finalmente un juez no puede decidir hoy de una manera y el día de mañana o pasado mañana, ante una situación similar, resolver de otra manera. Y eso es precisamente lo que se ha estado moviendo, se ha ido cambiando precisamente a través del cambio o esa implementación de ese nuevo paradigma donde entran criterios que la interpretación conforme, entra precisamente el control de convencionalidad, que materialmente ya, obviamente ya se había dado, y también el control a la constitucionalidad a través de actos materiales que también se fueron dando. Entonces, yo creo que más que miedo es precisamente el hacerlo bien, porque yo también considero que la apertura, sobre todo cuando hablamos de derechos que no están, que son innominados, esa apertura en la interpretación también lleva a un activismo judicial. Entonces, creo que debemos hacer o debe de irse formando esa aplicación de la interpretación difusa de manera más correcta. Entonces, yo creo que ese es un punto que a lo mejor nos está tocando, ¿no? Pero también es la certeza y defensa en el sistema jurídico. ¿Sí? Lo dejo aquí de momento. Miren, un comentario digo, para seguir con esto. De estar investigando, y me acordé ahorita, no tanto para el tema, pero de estar investigando con varias personas a nivel república, obviamente aquí en nuestro estado, en Aguascalientes, y a nivel federal. En los últimos, aproximadamente en los últimos 5 años, la mayoría de las personas que han presentado exámenes para ser secretarios o para ser juezas o jueces, magistradas, magistrados, les ha ido de la patada en todo lo que es derechos humanos, control difuso, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Pero mal plan, ¿eh? Mal plan, así de regrésate a la primaria, así. Y el paro es, no, pues ¿cómo nos preguntan eso? Carajo, es lo primero que debes de saber. O sea, quieres ser jueza, quieres ser juez y no sabes lo que es la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos, cómo aplicarlo. Y por esa parte, y personas que ya tienen varios años egresados de las universidades donde se imparte ya, y les impartieron en sus generaciones ese control difuso, ese control de constitucionalidad, ese control de convencionalidad. ¿Eh? O sea, personas así. Entonces, creo que esa parte también es algo, dicen, bueno, vamos a ese tema. Creo que hay mucho desconocimiento, pero entonces, ¿para cuándo, no? Antes de empezar, ahorita nomás para cerrar la idea, Martín, antes de empezar el programa, antes de poner en vivo, empezaron a platicar un tema relacionado con las cuotas en materia electoral, ahora con lo que se estableció respecto de darle oportunidad a personas con discapacidad, a personas de distinta preferencia sexual para tener un lugar en las candidaturas, ¿no? En esa parte. Y comentaban eso, ¿no? De, bueno, lo estamos viendo ayer, ya hace unos años. Si yo mal recuerdo que hace como 10 o 15 años ya el PRD andaba moviendo ese rollo y el tema es que no se echó, o sea, no se echó a andar esas reformas, se bloquearon. Digo, PRD minoría, pero todos no se bloquearon para entrar. El argumento era, no, es que la sociedad ahorita no está preparada para eso y ya estamos al 2021 y apenas están estableciendo eso y tampoco estamos preparados para eso. Entonces, ¿cuándo? Coincido con Martín en esa parte de no es de un día para otro, es un cambio de civilización, es un tipo de civilización, pero ¿cuándo, no? En ese aspecto. Martín, querías comentar. Sí, gracias, Eloy. Mira, como yo lo veo, nuestra tradición judicial, pues ni siquiera es de 1857, ni de 1824. Nosotros somos la antigua Nueva España. En Estados Unidos, el control difuso es un resultado de su propia forma de ser, como el federalismo es una adaptación de su forma de ser a sus pretensiones políticas. Nosotros tenemos la tradición de las audiencias. Estaba la Audiencia de México, estaba la Audiencia de Guadalajara, y eran órganos judiciales.
Hoy tenemos un control concentrado de la constitucionalidad que se defendió por la Corte. O sea, son 500 años de tradición, vamos a decirlo así, centralizadora de las decisiones judiciales más importantes. No esperemos, ni siquiera en 50 años, un control difuso de la constitucionalidad en todos los ámbitos. Tenemos una tradición, pues no puedo decir milenaria, porque son 500 años, son de muchos años de decisiones tomadas por la capital, por decirlo así. Entonces, tampoco es... Yo creo que los jueces de Aguascalientes tendrían, si fueran autónomos, la capacidad de juzgar y valorar si se están cumpliendo o no derechos humanos como cualquier otro juez, como cualquier otro abogado, y sería muy sano. No ha desaparecido el control concentrado. Todas las decisiones de los jueces de Aguascalientes son revisadas en amparo. Ya no en la Corte, pero sí por los tribunales colegiados, que es justicia central, justicia de la Federación. No sé si sepan, el proyecto de Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes que hizo el licenciado Valdivia Carrión, en su exposición de motivos, él decía, ¿para qué hay apelación? No necesitamos apelación, se van a ir al amparo. Es una tradición de control concentrado muy añeja. Y claro, eso creo que es el factor que más pesa. Muchos años. No quiere decir que los jueces, los abogados, las autoridades administrativas, el Instituto de Transparencia, el Instituto Electoral Estatal, puedan pues dejar de aplicar una disposición cuando con ello están violando derechos humanos. Eso es ya hacer control difuso. Pero pues tenemos que aprender. También hay gente de mala fe, claro, hay autoridades con muy mala fe, hay autoridades con buena fe, pero si ya les están tronando sus resoluciones con jurisprudencias, con esa tendencia centralizadora, yo creo que es un tema muy interesante, muy bonito, y la tradición es muy añeja. Entonces, creo pues que vivimos en un sistema mixto, justamente por esa transición, ¿no? Donde digamos que los dos sistemas conviven. Y ahí sí yo podría, perdón, Eloy, que te interrumpí, señalar que sí puede haber un poco de miedo de las autoridades como de primera instancia de que siempre les terminen como corrigiendo la plana, justamente porque van a ser revisados por una autoridad que a lo mejor no tiene la misma tendencia de hacer ese control difuso. Fíjate que a lo mejor, también, perdón por interrumpirte, siento que posiblemente el que les enmienden la plana deriva en mucho que no se atreven a hacer control difuso. A ver, yo quiero hacer una encuesta aquí de 6. Yo les propongo ahorita y vamos a suponer que somos el Congreso de la Unión con sus dos cámaras. ¿Quién está a favor para que se abrogue la ley de amparo y que se abrogue el artículo 103, el 107, el 105? Quitamos la controversia constitucional y que la competencia de revisión de la Constitución esté en manos del Poder Judicial. ¿Quién vota a favor? Yo. De vez somos minorías. No, ya tenemos un empate. Piénsenlo. Piénsenlo. No, yo quiero comentar algo en relación con lo que dice Walter. Y bueno, es algo que también había comentado un poquito antes. Implica un esfuerzo, obviamente, implica un trabajo muy duro de los poderes judiciales de los estados. Obviamente hay sobrecargas de trabajo y cosas que siempre se han expuesto, ¿no? Faltas de personal y todo lo demás. Pero efectivamente, el que les estén corrigiendo la plana, no es lo mismo que te corrijan la plana cuando realmente has hecho un buen trabajo, con argumentos sólidos, con una riqueza muy buena. Es más, obviamente, por lógica, si tú empiezas a meterle una riqueza a tus propias resoluciones, va a llegar el momento donde el Poder Judicial de la Federación, pues, simplemente va a dejar de corregirte la plana, ¿no?
Entonces, más bien lo que ocupamos es que crezca la capacidad y el compromiso de parte de los tribunales locales para efecto de que puedan asumir esa responsabilidad. Pero no es nada más los poderes judiciales, es también lo que es el sector de litigantes. La verdad, hay poca argumentación muchas veces en los litigios, hay mucho lo que es manejo procedimental de las cosas, manejo de las cuestiones objetivas, pero en ocasiones hay muy poca argumentación de fondo. Y es más, simplemente, todos sabemos, por ejemplo, esa idea que se tiene que los alegatos, por ejemplo, no sirven para nada. Y entonces, bueno, pues, ¿para qué si no sirve para nada, entonces ¿para qué vas y presentas una hoja donde dices que ratificas todo lo que está en el expediente? Es una pendeja, perdón, es una estupidez, ¿no? Entonces, sin embargo, en experiencia mía y de otros amigos, yo sí he visto que unos alegatos bien presentados, digamos, que son exhaustivos, pueden llegar a cambiar un criterio o a fundar precisamente los argumentos con los cuales se resuelve un expediente. Entonces, es lo mismo, los abogados tendríamos que ser los primeros que presentáramos argumentos, y es más, y por qué no decirlo, presentar argumentos con los cuales se aplique el control difuso, y hasta decirle al propio juez, ¿sabes qué? Te exijo que apliques el control difuso, ¿no? Y te estoy preparando de una vez para que lo presentes en ese sentido. Y obligas a la contraparte que también conteste con alegatos también en ese sentido, ¿no? Es una propuesta también. De hecho, los grandes criterios, creo que los grandes criterios que se han gestado, que se han generado a nivel tribunales colegiados, Suprema Corte, etcétera, la mayoría son por las y los buenos litigantes, o sea, porque son los que promueven, son los que generan. La mayoría de las autoridades pues están capaces, conocen, pero están en una dinámica constante de repeticiones, que luego no les da para meterse más, ¿no? Estudiar un poco más o traen una cantidad excesiva de trabajo que, bueno, ya de qué forma se ha trabajado. De hecho, por ejemplo, en materia federal, es una realidad que cuando llega un asunto, antes de prácticamente leer el asunto y razonar los argumentos, es búscate si hay jurisprudencia aplicable. Y con eso resuelvo, con la jurisprudencia aplicable, o sea, para no pensar. Y luego ves los argumentos, curiosamente, dices, oye, qué buenos argumentos, y luego transcriben la jurisprudencia aplicable y son los mismos argumentos de la jurisprudencia, o sea, nomás los pegaron y luego pusieron la jurisprudencia. Pero creo que es parte de eso, César, que los criterios importantes o interesantes los han hecho las y los buenos litigantes. Bien, rápidamente, independiente también de lo que comentó Javo, del ejemplo que puso, yo era algo que notaba, como aquí en Aguascalientes, y ahorita vamos a comentarios, tenemos algunos comentarios y unas preguntas que quiero hacerlos antes de cerrar para escucharlos. Cómo en Aguascalientes se empezó a aplicar un control de convencionalidad en los tribunales familiares y cómo ahí aplicaban ya directamente la Convención de los Derechos del Niño, cómo a la fecha lo siguen haciendo. Por ejemplo, mayores de 16 años que les permiten a ellos elegir a su tutor en los procesos, eh, el escuchar a los menores a pesar de que el Código Civil procesal civil no lo estableciera. O sea, ahí sí se empezó a aplicar la Convención de los Derechos del Niño, que la tenemos aquí en México del 91, creo que vigente, que fue cuando se ratificó por el Senado. Del 80. Ah, En bueno, el, no sé cuándo se ratificó. en el Sí, creo que es del 89 creo que 80. es del 80, sí, pero creo que en el 91 es cuando se ratifica por el Senado aquí en México. Y cómo ahí se empieza a aplicar. Otro ejemplo que medio raro pero tuvimos que ir al amparo, o sea, bueno, no tuvimos, se tuvo que ir al amparo, ¿no? Ustedes recordarán aquí en Aguascalientes cómo en materia de remates, pues se iban con el avalúo catastral. Se van al amparo, una persona del despacho, egresado a la Panamericana, se van al amparo y logran ganar, decir, no, espérate, eso es inconstitucional porque estás violando la garantía de audiencia, no le permites al otro proponer un avalúo. Pero ¿qué pasó ahí? Luego el Poder Judicial, en cuanto llega ese amparo, el Poder Judicial crea, porque el amparo lo obliga a crear al Poder Judicial, obliga a crear al juez el procedimiento bien incidental, y las juezas y los jueces lo empezaron a aplicar, o sea, no se esperaron a que llegaran a cada asunto otro amparo, otro amparo, otro amparo, empezaron a hacer un control difuso de constitucionalidad, y estoy hablando que estábamos en 1998, 99, porque yo estaba estudiando,
Y supe ese asunto porque una compañera mía estaba trabajando en ese despacho. Y llegó y salió a nivel nacional el criterio, porque llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Lo resolvió, me parece que la segunda sala. Y ese tema, ¿cómo se empezó a hacer sin necesidad de esperar a que el amparo o que el de arriba me enmendara la plana, sin esperar a que se modificara la ley? Al final, ese mecanismo que crean las y los jueces es el mecanismo con el cual tenemos actualmente el Código de Procedimientos Civiles en Aguascalientes en ese aspecto, o sea, cómo se modifica a partir de ese mecanismo. Lo mismo pasó con las indemnizaciones en materia penal en Aguascalientes, que el Código Procesal Penal no establecía el cómo, y empezaron a salir aquí con que no, pues, si no me dicen cómo no puedo, viene el primer amparo y le dice a la sala penal, crea el procedimiento y aplícalo. A partir de ahí la sala penal, todos los asuntos los resuelve así sin necesidad de hacer otra cosa. Digo, lo malo fue que tuvimos que esperar al amparo, que no se hizo directamente, pero como en materia familiar sí. Miren, les comento cuáles son las preguntas y comentarios que hay aquí por si quieren tomar la palabra. Quien quiera abrir el micro, ahí no pidan permiso, abran el micro. Bueno, hay saludos para Sandor, para Javo, su club de fans. Dice Elizabeth Tello, sigue habiendo problemas, esto es relacionado con lo que estaban platicando la materia familiar, sigue habiendo problemas al invocar tratados internacionales. Por ejemplo, se sigue sin entender por los juzgadores lo que significa la custodia compartida, que a pesar de la existencia de jurisprudencia al respecto, en los juicios de paternidad es gratis la prueba siempre y cuando salga positiva, de no ser, de no ser o de ser solicitada por el padre, se cobra. Y también de Pedro Castañeda, en la actualidad el juez pide, lo que me comentaba Martín, ¿no? El juez pide de oficio la prueba de ADN a través de la dirección periciales, no tiene costo alguno. El Nicky Barra dice, Martín, que por qué sigues fumando, que te vas a morir de fumar y que le mandes un beso, también dice. Y Yolis Ruiz comenta, es un comentario extenso, pero vamos a hacerlo y los escuchamos. Dice, el control difuso de la constitucionalidad es un derecho de forma que solo garantiza que otro derecho te sea respetado por cualquier autoridad jurisdiccional desde la primera instancia. Por tanto, para pedir que se aplique el control difuso, tiene que venir acompañado de la petición de que se aplique otro derecho contenido en la Constitución, y para ello debemos conocer la Constitución y el derecho que estamos pidiendo. Todo lo que entraña, todo lo que abarca, todo lo que protege. Creo que ahí radica la complicación de la aplicación del control difuso en el desconocimiento de nuestra Constitución. Ni los abogados ni los jueces estamos todavía tan familiarizados con la Constitución. Es ahí donde dice Martín que nos toca a los abogados hacer ese empuje en nuestro sistema jurídico, esgrimiendo argumentos constitucionales desde la primera instancia. El control Esa difuso, Yolis, qué bárbara. el control difuso es acceso a la justicia, garantiza que todos tengamos garantizados nuestros derechos sin tener que esperar a ver que un tribunal superior resuelva nuestro asunto. Es celeridad. Estos son los comentarios, no sé qué quieran ustedes complementar sobre esto o hablar sobre el tema antes de Yo cerrar. digo que hay que invitar a Yolis un día de estos. Muy bien, de acuerdo. Y a Nicky no, porque también te mandó beso y todo, ¿no? Saluditos. No, a Nicky no. A Nicky no. Ok, bueno, creo que sí, en parte está todo ese tema, el desconocimiento, pero también el desconocimiento está la intencionalidad de no cumplir con el tema, el generar también, creo que, y me ha tocado verlo, mucha envidia, mucho egoísmo y envidia de que, como que a mi autoridad no se me ocurrió esa idea, entonces, ¿por qué a ti se te ocurrió y no te la voy a aplicar? Digo, ha habido casos, así como el que comentó Javo, yo en el 2006, no, en el 2005, cuando todavía no se permitía realmente el amparo de la víctima contra cuestiones diversas a simplemente el no ejercicio de la acción penal y unos que otros incidencias de reparación del daño antes de que se hiciera la reforma constitucional y la ley de amparo, pues mucho menos se le permitía a la víctima irse al amparo en contra de negativas de orden de aprehensión, en contra de autos de libertad por falta de elementos. Pues ahí promovimos un amparo contra una negativa de orden de aprehensión basados pues, prácticamente en Convención Americana, en Pacto Internacional y en el conjunto de principios de la ONU para protección de víctimas de delito de abuso de poder. Y tuvimos la fortuna de que nos tocara un juez de distrito
con conocimiento, con amplitud del tema, porque hicimos un ejercicio de primero de procedencia y luego ya de pidiendo el amparo. Admite el amparo. ¿Mande? Nosotros cuando trabajamos en el Instituto de Asesoría, Javier y yo, metíamos una excepción de usura en los juicios ejecutivos mercantiles, que nos llegaban 20 al día. Y pues una excepción de usura que metimos tantas veces y tratábamos de, a veces los ganábamos porque no iban a las confesionales, la verdad. Pero algunos llegaron a la corte y era tanto trabajo que la verdad yo no le di seguimiento. Simplemente llegamos a tener 13 audiencias en un día entre Javier, Karina y yo. Y de repente nos encontramos con que hay un tribunal colegiado, pues, de Aguascalientes, aplicando antes de 2011 el Pacto de San José, que establece la prohibición de la explotación del hombre por el hombre y establece expresamente la prohibición de la usura. De repente aparece una jurisprudencia aquí de Aguascalientes en donde regulan los intereses en los juicios mercantiles. Y años después, una contradicción de tesis en donde la Corte acoge el criterio del Tribunal de Aguascalientes. Y eso fue antes de 2011, Gabo. No estoy seguro que hayamos sido nosotros, porque no le di seguimiento, no teníamos oportunidad, pero al menos nosotros ya argumentábamos desde hace muchos años con Pacto de San José en juicios ejecutivos mercantiles. ¿Te acuerdas? Sí, de hecho yo lo que quería Eso, comentar, no tanto que se promovió, iba a comentar justo los resultados. Se concede el amparo, ok. A los 2, 3 años, un amigo me comenta que tiene un asunto similar, le paso el amparo, le paso los argumentos, presenta prácticamente los mismos argumentos en materia jurídica y se lo rechaza un juez de distrito. Eso es a lo que iba. O sea, cómo la misma dinámica y a pesar de generar el precedente, porque desde hace mucho tenemos justicia de precedente, o sea, no necesitamos una reforma constitucional que lo que hizo fue establecer todo menos la justicia de precedente, que también es una patolete con el dedo, ¿no? De lo que se acaba de aprobar en materia de reforma constitucional del Poder Judicial, ¿no? El tener tribunales unitarios Puede ser un tema para un Sí, programa. claro, pero tener tribunales colegiados de segunda instancia de circuito es simplemente para tener controlados a los magistrados y que no sea uno el que resuelva y que no, mejor sean dos para tener votos divididos y demás. Pero es otro, ¿no? Pero cómo los mismos argumentos, cómo la misma dinámica, a pesar de plantearse, incluso citarse el criterio de un juzgador federal, que en estricto sentido esa resolución, esa sentencia de un juez federal no fue impugnada y la sentencia es la norma real, o sea, la ley es una cosa, la descripción de la ley es una cosa, luego hablamos de normas para todo, cuando la norma es lo que norma, y es cuando un juez dicta una sentencia, crea un derecho, y es un derecho que es una cosa juzgada, y por qué un juez distinto ante una cosa juzgada le vale un cacahuate y no aplica un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad. Digo, pero le vale un cacahuate porque el derecho tiene que evolucionar, imagínate si no claro, cambia. no, claro. Vale Estoy disminuir. hablando de un derecho, estoy hablando de cosa juzgada cuando se satisface un derecho, Martín, no cuando lo niega, ¿no? Obviamente el principio de progresividad lo dice, la cosa juzgada parcial nos dice que las sentencias que están a favor de los derechos y que garantizan y maximizan un derecho son cosa juzgada parcial que implica el precedente que debe ser atendido por los demás. O sea, no necesitamos una reforma constitucional y necesitamos una reforma mental, ¿no? Esa parte, como dices, Esa es la que se ocupa. cambio de estructura mental. Un último comentario bueno, dice Yolis que ella encantada de que le invitemos, entonces vamos a ir programando para otro programa. De hecho, vienen varios programas relacionados también con derechos de la mujer, entonces ahí vamos a hacer, vamos a desaparecer un rato todos los machos de aquí para darle cabida a muchas mujeres que nos puedan aportar mucha información y mucho conocimiento. Dice un último comentario, dice Silvia. Ahí la verdad es que es muy triste, pues sí, es muy triste todo. La verdad es que es muy triste ver que al hacer valer el tratado sus argumentos constitucionales y ver que es más fuerte la presión política y económica, la Corte ha decepcionado feo. Los criterios cambian hasta de mesa
deja ya tú del juzgado. Sí, bueno, eso también lo notabas, ¿no? Que, por ejemplo, en los lugares donde trabajan, que se dividen los expedientes y que el secretario proyectista y el secretario de la primera mesa y de la segunda y el juez dictan las sentencias, tenemos 4 criterios distintos en un mismo tribunal. A veces en esa parte. Bueno, pero eso es común, pues somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, pues por eso hay tribunales colegiados, hay contradicción de tesis, hay distintas salas, hay un pleno. Yo creo Creo que que nunca vamos a tener una forma de pensar única. la corte, yo creo que es una corte Sana. sana. Sí, me acuerdo de ese, la cortesana. Bueno, muy bien. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado nuevamente en este programa de Mezcal Derecho. Agradezco a Walter, a Sándor, a César, a Javo, a Martín, que nos hayan compartido sus ideas, que hayamos tratado de poner un granito de arena más en esto que nos corresponde para tratar de cambiar esta realidad. Les agradecemos también a todas y todos ustedes que nos siguen, que con sus comentarios, con sus preguntas, nos ayudan todavía a generar mayores y mejores ideas de las que aquí estamos planteando. Les Yo quiero recordamos mandar un que saludo a Costa Rica. mande Yo quiero mandar un saludo a Costa Rica, a pues, Pablo. a Costa Rica. ¿A quién? Pablo, nuestro Pablo. A Pablo, sí, sí. Ya ministro de la Corte Interamericana, casi. Ojalá que pronto Ojalá y que sí sea juez. para que nos lleve a hacer las pasantías presenciales y no virtuales como están ahorita. Bueno, Pues a mí les agradecemos me y he llevado a tomar no me acuerdo qué te toma ya, pero algo tomamos. No pasantía, pero algo nos tomamos. Guaro, es un guaro allá. ahorita tomamos COVID y vamos para allá, entonces mejor ya próximamente iremos por allá. Les agradecemos entonces, nos vemos el próximo jueves, gracias a todos y todos, pasen bonita noche.